Kaixo, soy Ollana de La Loca de la Casa y hoy vamos a aprender de forma rápida, en modo express, cómo se hace el punto estrella. Para aprender a hacer este punto estrella voy a utilizar esta lana gordita para que veas claramente cómo se hace, ¿vale? He tejido siempre 2, o sea, número par más 1, ¿vale? En este caso he tejido 9 para hacer la muestra. Entonces, y los puntos bajos que no cuentan, sino que eso los he hecho para que se vea más fácil el punto estrella, ¿vale? El punto estrella consiste en hacer 2 filas, una complementaria a la otra, ¿vale? Entonces vamos a tejer 2 cadenitas al aire, vamos a dar la vuelta a la labor, y ahora en la segunda cadeneta vamos a meter la aguja por la hebra trasera y vamos a coger hilo, ¿vale? Vamos a coger hebra. Tenemos 2 anillitos. Ahora de la misma cadeneta vamos a meter la aguja en la hebra delantera. Y aquí ya tenemos 3 anillitos. Y ahora me voy a meter ya en los puntos y voy a tejer en el primero y voy a meter la aguja en el primero y voy a sacar hebra. Voy a meter aguja en el segundo y voy a sacar hebra. Y voy a meter la aguja en el tercero y voy a sacar hebra. Ahora tengo 6 anillitos, voy a coger hebra y voy a envolver los 6. Voy a hacer un punto deslizado o una cadenita al aire y ya he fijado los 6. Ahora, a continuación, voy a meter la aguja en el hueco que se ha formado en la estrellita, ¿vale? Ya tengo 2. Ahora, de estos 2 últimos, voy a meter la aguja en el primero, voy a coger hebra, voy a estirar bien para que no quede demasiado prieto y voy a meter la aguja en el segundo, así. Y ahora voy a coger hebra del siguiente y voy a meter la aguja en el siguiente. Cada vez que hacemos una maniobra de estas, vamos avanzando 2, ¿vale? Porque cogeremos las 2 de arriba, las 2 que ya tenemos hechas y las siguientes 2. Envolvemos las 6 hebras, hacemos una cadenita y ya se va formando la parte de abajo de la segunda estrella. Vuelvo a meter la aguja en el agujerito que se ha formado y ya tengo 2 anillitos. De nuevo voy a estos 2 huecos que tengo de la estrella, aquí cojo hebra, tiro bien, cojo hebra en la siguiente y estiro bien y ahora me quedan las siguientes 2, una y 2 y ya tengo las 6 hebras. De nuevo envuelvo las 6 hebras, hago una cadenita y vuelvo a hacer la misma maniobra. 1, 2, ¿ves cómo se van formando las estrellas? Quería utilizar este hilo grueso porque así se ve súper claro el proceso. De nuevo, repito, ya tengo estas 4 y me quedan las últimas 2. 1 y 2. Ya tengo las 6 hebras que las envuelvo con esta. Vuelvo a hacer. Aquí ya va la 4ª estrellita y para cerrar la vuelta voy a tejer en este mismo hueco un punto mediano, ¿vale? Y aquí ya tengo formada mi primera vuelta del punto estrella, ¿vale? Para el siguiente voy a tejer 2 cadenitas al aire que corresponden a un punto medio, ¿vale? Y ahora tengo que localizar los huequitos que se han formado en las estrellas, estos huequitos del medio, ¿vale? Y es justo ahí, en esos huecos, donde voy a tejer. En el primero voy a tejer solo un punto mediano
porque estas dos cadenitas corresponden a un punto mediano. En este huequito vamos a tejer un punto mediano y a partir de aquí vamos a ir localizando estos huequitos de las estrellas y en cada uno de los huequitos vamos a tejer 2 puntos medianos, 1 y 2, uno y 2, y 1 y 2. Y ahora, para finalizar la vuelta, voy a tejer un punto bajo aquí. Y mira, le damos la vuelta y ya se han formado las estrellitas. ¿Ves? Ya tenemos aquí las 4 estrellas. Y de aquí en adelante tan solo sería repetir la primera vuelta y la segunda, la primera y la segunda. ¿Vale? Exactamente haciendo el mismo proceso. Y nada más. Muchas gracias por estar ahí.